Marcos 13, versículos del 1 al 37. Cuando Jesús salía del templo, uno de sus discípulos le dijo: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Y Jesús les dijo: ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos frente al templo, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaban en privado: Dinos, ¿cuándo sucederá esto y qué señal habrá cuando todas estas cosas se hayan de cumplir? Y Jesús comenzó a decirles: Miren que nadie los engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Cuando ustedes oigan de guerras y rumores de guerras, no se alarmen. Es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en diversos lugares, y habrá hambres. Esto es solo el comienzo de dolores. Pero ustedes estén alertas, porque los entregarán a tribunales y serán azotados en las sinagogas, y comparecerán delante de los gobernadores y reyes por mi causa para testimonio a ellos. Pero primero el evangelio debe ser predicado a todas las naciones. Cuando los lleven y los entreguen, no se preocupen de antemano por lo que van a decir, sino que lo que les sea dado en aquella hora, eso hablen. Porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu Santo. El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y les causarán la muerte, y ustedes serán odiados por todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Pero cuando vean la abominación de la desolación puesta donde debe de estar, el que lea, que entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en azotea no baje ni entre a sacar nada de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva a tomar su capa, pero ay de las que están encinta y de las que estén criando en aquellos días. Oren para que esto no suceda en el invierno, porque aquellos días serán de tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio de la creación que hizo Dios hasta ahora, ni acontecerá jamás. Si el Señor no hubiera cortado aquellos días, nadie se salvaría, pero por causa de los escogidos que Él eligió, acortó los días. Entonces, si alguien les dice: miren, aquí está el Cristo, o miren, allí está, no lo crean, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán señales y prodigios a fin de extraviar, de ser posible, a los escogidos. Pero ustedes estén alertas, vean que se lo he dicho todo de antemano. Pero en aquellos días, después de esa tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará luz. Las estrellas irán cayendo del cielo y las potencias que están en los cielos serán sacudidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que viene en las nubes con gran poder y gloria, y entonces Él enviará a los ángeles y reunirá a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprendan la parábola. Cuando su rama ya se pone tierna y echa las hojas, saben que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean que suceden estas cosas, sepan que Él está cerca a las puertas. En verdad les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día o de aquella hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Estén alertas, velen, porque no saben cuándo es el tiempo señalado. Es como un hombre que se fue de viaje y al salir de su casa dejó a sus siervos encargados, asignándole a cada uno su tarea, y ordenó al portero que estuviera alerta. Por tanto, velen, porque no saben cuándo viene el Señor de la casa, si al atardecer o a la medianoche o al canto del gallo o al amanecer, no sea que venga de repente y los halle dormidos. Y lo que a ustedes digo, a todos digo: velen. Desde que Jesús llegó a Jerusalén, hemos visto cómo Jesús ha estado observando el templo, ha estado observando la cúpula religiosa de Israel, y uno a uno ha evidenciado el estado de corrupción, de hipocresía en la que se encontraba este templo, y por tanto cada una de las cosas que se realizaban en él.
al punto de declarar que este templo se había convertido en un lugar ese templo donde habitaba la presencia de Dios y donde la presencia del Señor era supuesta para el pueblo de Israel. Este punto en el cual Jesús estuvo y hemos visto las semanas pasadas, llegó al punto donde Jesús declaró: la casa del Señor, la casa de oración, ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Lo que causó que estos líderes religiosos comenzaran a buscar la manera de acabar con Jesús. En contraste con esa hipocresía, vimos la semana pasada a una mujer que Jesús, estando dentro del templo sentado, vio a esta mujer que estaba entregando todo lo que tenía. Él estaba mirando cómo las personas depositaban sus ofrendas y expresó esta admiración al ver a esta mujer, a esta viuda pobre que había depositado todo cuanto ella tenía. Y esto nos lleva, hermanos, a nuestro pasaje donde el día de hoy vemos a Jesús y a sus discípulos saliendo del templo. Y uno de sus discípulos le dice: Maestro, mira qué piedras, mira qué edificio, mira qué hermosura de templo tenemos. En pocas palabras, el templo de Jerusalén, hermanos, como lo hemos hablado en otras ocasiones, era el centro religioso y el centro cultural del judaísmo. La admiración que el pueblo judío tenía, y en este caso estos discípulos de Jesús que tenían por este templo que Herodes había mandado construir en Jerusalén, surgía de lo que el historiador Josefo muy bien nos describe en esta siguiente frase: toda la fachada era de piedra pulida, tanto que su perfección para quienes no lo habían visto era increíble, y quienes lo veían era una cosa maravillosa. En pocas palabras, Josefo nos está describiendo que este templo era una obra hermosa, era agradable a la vista, era imponente. Pero en realidad este templo que Herodes había mandado recomponer, que había mandado construir, era una de las grandes maravillas del mundo en ese primer siglo. Pero sobresalía su imponente fachada, en esa fachada tan hermosa de piedras que había, de mármol adornado, placas de oro enormes por todo el edificio. Es decir, si tú te parabas delante de ese lugar, era bello, hermoso, imponente, asombroso. Pero cuando los discípulos llamaron la atención de Jesús sobre el esplendor de este arquitectónico templo, recibieron una contestación muy diferente de la que quizá ellos estaban esperando. Ellos le dicen: mira, maestro, qué templo, mira, maestro, qué piedras, qué edificios. Y Jesús les contesta en el versículo 2: ¿ven estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Esta respuesta, sin duda, pudiéramos no comprender, porque no conocíamos o no conocemos este templo tan majestuoso que nos estaba describiendo Josefo. Pero sin duda no podemos comprender lo que causó en los discípulos, pues como hace un momento decía, este templo era el centro religioso, era el centro cultural del judaísmo, y el hecho de pensar que este templo se pudiera destruir, valga la redundancia, era impensable. ¿Cómo puede ser? Ya que esto simbolizaba la presencia de Dios mismo en medio de su pueblo, y debido a esta esplendidez, a esta hermosura, a este tamaño, a esta importancia, cualquier judío consideraba que este templo podía ser tan duradero como el mismo mundo, que sería un templo que nunca se acabaría. Ahora, si tú recuerdas, el templo que había sido construido originalmente en el tiempo de Salomón había sido destruido por los babilonios cuando el pueblo fue llevado en exilio a Babilonia. Pero a pesar de esto,
Ese templo fue reconstruido por Zorobabel, fue reconstruido por Esdras, pero este templo fue expandido, mejorado, llevado a una mayor esplendidez por Herodes. Fue el centro de la vida del pueblo judío por más de 1000 años. Pero todo aquello, toda esta belleza, todo este edificio tan espléndido, tan hermoso, no era nada sin la presencia de Dios dentro de él. Y como ya vimos, Jesús mismo había denunciado con tristeza que aquel lugar se había convertido en casa de ladrones, en cueva de ladrones, dirigida por los líderes religiosos de Israel. Aquella hermosa construcción que lograba el asombro, que lograba el asombro de las personas, no lograba ocultar la maldad de la nación ni de sus líderes religiosos. De hecho, el mismo rey Herodes, que mandó mejorar, pudiéramos decir, este templo, ni siquiera lo había mandado construir con la intención de la gloria de Dios, sino como una medida política para poder tener al pueblo de Israel contento y poder ganárselo y así evitar problemas futuros. Así que esta profecía de Jesús seguramente trajo a la memoria de los discípulos esos tiempos o esas historias en las que el templo había sido destruido, y quizá despertó en ellos, o no quizá, vemos que despertó en ellos una pregunta lógica. Versículos 3 y 4, fíjate lo que dice. Y estando sentados en el monte de los Olivos frente al templo, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron en privado: dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas se hayan de cumplir? Dos preguntas se presentaron en la mente de los discípulos. ¿Cuándo sucederá esto? Y la segunda de ellos, ¿qué señales habrá? Y de estas dos preguntas, hermanos, se desprende todo lo que a continuación nuestro pasaje está por mostrarnos. Jesús comienza a responder estas dos preguntas, pero comienza contestándolas mostrando un interés genuino en sus discípulos. Pues si bien era importante lo que sucedería con el templo y lo que sucedería en el futuro, incluso igual o más importante era la manera en cómo ellos debían de reaccionar. Jesús les dice, fíjate versículos 5 y 6, estén alertas, mira que nadie les engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Su primera exhortación, la primera preocupación era que no fueran engañados, y Él comienza advirtiéndoles que habría personas que querrían hacerles pensar que cualquier catástrofe que sucediera, que cualquier señal que pudieran pensar del fin del mundo sería justamente el fin del mundo. Él quiso advertirles acerca de estos falsos maestros que sin duda traerían enseñanzas diferentes a las de Él. Hermano, ¿cuántas veces hemos escuchado personas que dicen el mundo se va a terminar tal o cual día? Incluso hasta ponen fechas exactas. Pero Jesús estaba advirtiendo a sus discípulos como un pastor que tiene cuidado de su rebaño. Les dice, no miren que nadie los engañe. Fíjate el interés genuino en cada una de las exhortaciones que Jesús les hace en este pasaje. Estén alertas. Versículo 5 le dice que nadie los engañe. Ahora fíjate versículo 21. Si alguien les dice, miren, aquí está el Cristo, no lo crean. Tengan cuidado, no lo crean. Versículo 23. Estén alertas. Vean que lo que les he dicho, se los he dicho todo de antemano. Jesús les está diciendo, habrá maestros, habrá falsos mesías que vienen en mi nombre. Estos pretenderán ser yo, estos querrán decir que soy yo, o quizá querrán presentarse como representantes míos, pero
estos no serán verdaderos representantes míos. Son usurpadores que se hacen pasar por mí. Son personas que vendrán a enseñarles cosas diferentes, pero al no serlos, estos se convierten en impostores, fundadores de religiones, de falsos movimientos, falsos maestros o profetas falsos que no predican el evangelio de Jesús, sino que proclaman que todas las dificultades pasarán pronto. Hablan de que nada es pecado, ignorando el juicio de Dios e ignorando que Jesús nos ha advertido de todo lo contrario, que habrá un juicio, que vendrá el fin. Pero continúa diciendo los versículos 7 y 8: cuando ustedes oigan de guerras y de rumores de guerras, no se alarmen. Es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en diferentes lugares y habrá hambre. Esto solo es el comienzo de dolores. Otra de las características o señales de las cuales el Señor Jesús comienza a darles a sus discípulos, porque recuerda, ellos comenzaron preguntando: ¿cuándo será esto? Dinos cuándo sucederá esto y qué señales habrá cuando todas estas cosas se hayan de cumplir. Y no es de extrañar, pues el mundo nos está diciendo: Jesús, fíjense lo que va a suceder. Habrán rumores de guerras, pero aunque escuchen eso, no se alarmen. Es necesario que todo esto suceda. Y esto, hermanos, no es de extrañarnos, porque el mundo ha rechazado al príncipe de paz. Los disturbios, las guerras, toda esta clase de violencia, y aunque una y otra vez hemos escuchado de planes de paz de un gobierno y de otro, de personas, de organizaciones, una y otra vez también hemos visto cómo estos planes han fracasado. Y cuantos más esfuerzos realiza el ser humano para erradicar la violencia en el mundo, pareciera que más aumenta la frecuencia de las guerras y la violencia por todos lados. Últimamente sabemos de guerras originadas por razones como religión, políticas, sociales, raciales, de clases. La tensión constante entre naciones, la ambición del hombre no tiene fin, hermanos. El hombre sin Dios no tiene paz él mismo, ni con él mismo, ni tampoco con sus semejantes. Y no solo eso, hermanos, Jesús también les dice: no solamente habrá rumores de guerra y habrá violencia, sino que también habrá hambre. Y claro que el hambre es una consecuencia inevitable de las guerras y de todo lo triste que está sucediendo. Pero qué triste pensar que aquello que Dios había creado y que había hecho con recursos suficientes para que todas las personas que habitan pudieran comer lo necesario, y que por causa del pecado, de la desobediencia, de la ambición, de la codicia humana, muchos el día de hoy están muriendo de hambre. Ahora, hermanos, cuando el pecado entró en el mundo, no solamente vino a afectar al hombre, sino que también tuvo grandes efectos sobre toda la creación. Los terremotos, las inundaciones, las sequías, al igual que otras muchas tragedias naturales, están relacionadas con el pecado del hombre. Génesis 3:17 nos dice de esta manera: entonces el Señor le dijo a Adán: por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido el árbol del cual te ordené, diciendo no comas de él, maldita será la tierra por tu causa. Todas estas señales, hermanos, marcarían el comienzo del fin, el comienzo de dolores. Hasta este punto, hermanos, todas las señales anteriores han afectado a todas las personas sin distinción. Cualquier persona en el mundo ha sido afectada por guerras, por hambres, por terremotos, por sequías. Pero, hermanos, esta última señal que nos muestra está a punto, y que está a punto de mencionar este pasaje, nos lleva a un punto adicional, y por lo tanto es necesario. Dice Jesús: estén alertas. Fíjate lo que dice versículos del 9 al 13. Ustedes deben de estar alertas, porque los entregarán a los tribunales.
serán azotados en las sinagogas y compadecerán delante de gobernadores y reyes por causa de mi nombre, para testimonio de ellos. Pero primero el evangelio debe ser predicado a todas las naciones. Cuando los lleven y los entreguen, no se preocupen de antemano por lo que van a decir, sino que les sea dado en aquella hora eso hablen, porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu Santo. El hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y les causarán la muerte, y ustedes serán odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Si estuviste aquí en nuestra serie de Hechos, te podrás recordar que el libro de los Hechos nos habla cómo los apóstoles fueron detenidos, fueron interrogados, fueron azotados por las autoridades religiosas judías. Esteban fue sentenciado a la muerte por el mismo tribunal. Más adelante la persecución fue llevada a cabo por reyes, por emperadores y gobernantes gentiles. Jacobo, uno de los discípulos de Jesús, fue muerto. Pedro fue encarcelado por el rey Herodes. Pablo fue detenido y juzgado por varios gobernantes y por varios reyes. Y han seguido siendo una realidad esta persecución por causa del nombre de Jesús durante siglos. A través de la historia de la iglesia ha habido persecución, siempre ha habido una hostilidad en contra de los creyentes comprometidos. ¿Y sabes qué? Seguirá siendo hasta el fin de los tiempos. Hoy mismo hay personas que no pueden reunirse libremente a confesar que Jesús es el Señor. Pero recuerda, Jesús está respondiendo a cada uno de sus discípulos estas preguntas. ¿Cuándo sucederá esto? ¿Qué señales habrá? Él les está diciendo, todo esto sucederá. Hambre, guerra, persecución. Pero fíjate versículo 14 al 20 lo que dice. Pero cuando vean la abominación de la desolación puesta donde no debe estar, el que lea que entienda, entonces los que están en Judá huyan a los montes, y el que esté en la zona no baje ni entre a sacar nada de su casa. Y el que está en el campo no vuelva a tomar su capa. Pero ay de los que están en cinta, de las que están criando en aquellos días. Oren para que no suceda en el invierno, porque aquellos días serán tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio de la creación que hizo Dios hasta ahora, ni acontecerá jamás. Si el Señor no hubiera cortado aquellos días, nadie se salvaría, pero por causa de los escogidos que Él eligió, acortó los días. Otra señal, dice Jesús, será la destrucción de Jerusalén y del templo. Y esto mismo ya había sido hablado y denunciado y anunciado con anterioridad por el profeta Daniel. Daniel 9:26 dice esto: después de las 62 semanas, el Mesías será muerto y no tendrá nada. Y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin vendrá con inundación, aún hasta el fin habrá guerra. Las desolaciones están determinadas. Son palabras fuertes, señales fuertes que Jesús está hablando, y esta profecía, como podemos ver, ha tenido varios cumplimientos. El primero de ellos ocurrió en días de Antíoco, cuando en su determinación por erradicar el cristianismo, la religión judía, y establecer la manera de vivir de los griegos, él llegó a profanar el templo ofreciendo sobre el altar la carne de cerdos, poniendo en el lugar santo una imagen de Zeus a la que los judíos eran obligados a adorar. El segundo cumplimiento lo vemos en cuanto a la destrucción del templo. Fue realizada esta destrucción por los romanos en el año 70 después de Cristo. Fue destruido finalmente Jerusalén y el templo.
Y a pesar de que parecieran estos como hechos aislados, como que se cumplió, pero no se cumplió, y se volvió a cumplir, pero entonces ¿cuándo va a suceder esto? Y si no ha llegado el fin, a pesar de que parecieran hechos separados o independientes y quizá un poco complicados de entender, debemos estar seguros, hermanos, que lo que Jesús está hablando y está haciendo referencia en esta abominación de la desolación está muy relacionada con el hecho de que los sacrificios en el templo se detendrán. El templo quedará obsoleto, será obsoleto ya el uso del templo, es decir, ya no se realizarán más sacrificios, pues el templo ha sido profanado y finalmente destruido. Por eso en el versículo 23 nos dice, pero ustedes estén alertas, vean que se los he dicho todo de antemano. Y la pregunta que quizá muchos pudiéramos estarnos haciendo en estos momentos es, entonces, ¿todo esto ya sucedió o va a suceder? ¿O cómo debemos de tomar este pasaje? Y no sé si notaste que cada una de las señales que hasta este momento hemos leído, podemos ver en ellas la condición actual de este mundo. Vemos guerras, hambres, desastres naturales. El templo en Jerusalén fue destruido. Cristianos desde la iglesia primitiva han experimentado persecución, traición. Muchos se han levantado diciendo ser el Cristo, incluso hace unos días apenas. Y si bien hay varias posturas en cuanto a los tiempos finales, algo seguro, hermanos, podemos estar, y lo vemos en los versículos 24 al 27. Estos versículos nos ayudarán a aclarar un poco esto. Mira cómo los versos 24 y 27 nos dan un poco de luz en este sentido. Pero en aquellos días, después de esa tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz. Las estrellas irán cayendo del cielo, las potencias que están en los cielos serán sacudidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que viene en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces Él enviará a los ángeles y reunirá a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Después de esa tribulación, dice, se verá el Hijo del Hombre que viene en las nubes con gran poder y gloria. La pregunta lógica es, ¿ya ocurrió esto? ¿Han parado los rumores de guerra? ¿Ha pasado ya los desastres naturales? ¿Se ha detenido la persecución a causa del nombre de Jesús? Déjame decirte, hermano, en cada una de estas señales, el destino final del mundo es anunciado. Pero en cada uno de estas señales y anuncios del fin del mundo, hermanos, se encuentran detalles pequeños de las profecías y eventos. Y el problema es que muchos se han concentrado en estos pequeños detalles de las profecías y han dejado a un lado a la persona a la que todos estos aspectos de las profecías apuntan. Jesús. Él, como el Hijo de Dios, como el Hijo del Hombre, fue muerto en una cruz. Y esto no fue solamente un acontecimiento histórico que se celebra en Semana Santa, sino el cumplimiento perfecto de todas las promesas y tipos que apuntaban a un sacrificio final, a un sacrificio completo que dejaría el templo obsoleto. En la cruz, hermanos, Jesús se convierte en el sacrificio perfecto, sin mancha, sin pecado, que satisface completamente la justicia de Dios y reconcilia a la humanidad con su Creador. Y esto significa que ya no se necesitan más sacrificios de animales ni templos físicos para acceder a la presencia de Dios. Jesús, hermanos, abrió el camino hacia Dios de una forma permanente y completa a través de su sacrificio y el derramamiento de su sangre. La destrucción del templo en Jerusalén que Jesús profetizó bien simboliza el fin de la antigua forma de relacionarse con Dios, la cual estaba basada en sacrificios y rituales externos. Pero ahora, hermanos, gracias
a la muerte y resurrección de Jesús, se inaugura un nuevo orden en el que el perdón, en el que la gracia de Dios se ofrecen libremente a todos los que creen en Él. Y aunque el pecado, hermanos, sigue abundando en el mundo y sigue habiendo persecución y sigue habiendo y la tierra sigue estando maldita a causa del pecado y la incredulidad persiste, hermanos, la gracia de Dios ha sobreabundado aún más. Hermanos, la resurrección de Jesús con gran poder y gloria es la prueba de que Él es Señor sobre todas las cosas y que su victoria sobre el pecado y la muerte es completa y es final. En Jesús, el Hijo del Hombre, se cumple todo lo que se ha esperado. Él es el punto al cual debemos de mirar, es el punto focal al cual debemos de dirigir nuestra atención. En Él encontramos la plenitud de la revelación de Dios, de cada uno de estos detalles que podemos estar viendo y de su plan redentor para toda la creación, hermano. Cada una de estas señales ya han sucedido, sí. ¿El templo fue destruido? Sí. ¿Han habido persecuciones? Sí. ¿Ha habido guerras? Sí. ¿Ha habido hambres? Sí. Cada una de estas señales ya han sucedido, pero aún no ha terminado. Se siguen levantando guerras, sigue habiendo hambre, sigue habiendo falsos maestros. ¿Hasta cuándo entonces terminará esto? La pregunta que debemos hacernos es, según los versos 24 al 27, dice: ya vino el Hijo del Hombre con poder y gloria sobre las nubes y ha reunido a sus escogidos de todos los extremos de la tierra. Y ciertamente, hermanos, como hemos dicho, Jesús, el Hijo de Dios, ha venido, pero vino en debilidad, como un hijo, como un niño indefenso, nacido en una familia pobre, sin privilegios, sin honor y apenas conocido como manso y humilde, y vino a sufrir y cargar con la culpabilidad de nuestros pecados, muriendo en una cruz y resucitando de la muerte al tercer día. Y ese Cristo, el día de hoy, está sentado a la diestra del Padre. Sí vino por primera vez, pero así como Él subió, así como Él vino, Él subió, y al momento de subir, Él prometió que regresaría y en su segunda venida vendría revestido de dignidad real, rodeado de gloria de los ejércitos celestiales, para ser reconocido y obedecido por todas las naciones de la tierra. Entonces se manifestará, hermanos, su poder y su gran gloria, juzgando a sus enemigos. Sus enemigos serán expuestos, puestos por estrado de sus pies. En su segunda venida, como dice Hebreos 9:28, aparecerá sin relación con el pecado para consumar la salvación de su pueblo. Y es por eso que Jesús nos dice en el versículo 28 al 31, de la higuera aprendan la parábola. Cuando su rama ya no se pone tierna y echa las hojas, cuando su rama ya se pone tierna y echa las hojas, saben que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean que sucedan estas cosas, sepan que Él está cerca, a las puertas. En verdad les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hermano, amigo que nos visitas, déjame, por si no lo he podido expresar de la manera correcta, decirte: estamos viviendo en los últimos tiempos. ¿Cómo podemos darnos cuenta de eso?
¿Has escuchado de rumores de guerra? Hay desastres naturales. La violencia y la maldad van en aumento. Hay hambre. Hay persecución por causa del nombre de Cristo. Bueno, fíjate lo que nos dice el versículo 29. Así que ustedes, cuando vean que suceden estas cosas, ¿qué dice? Sepan que Él está cerca a las puertas. ¿Qué debemos hacer, hermanos, con toda esta información? Porque hasta este momento ha sido información, información, información. ¿Qué debemos de hacer con esto? Es solamente para que podamos tener conocimiento y entrar quizá en algún tipo de debate escatológico y ver las posturas escatológicas que hay en cuanto a esto, en cuanto al fin de los tiempos. Es esta otra más de las tantas veces que se ha dicho: el fin está cerca, el mundo se va a terminar. ¿Qué debemos de hacer con todo esto? Fíjate lo que nos dice el versículo 32. Pero de aquel día o de aquella hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. ¿Cómo es que Jesús no sabe el día y la hora? ¿No sabía Él como Dios todas las cosas? Jesús no sabía, pero no sabía no por el hecho de que no sea omnisciente o que haya rendido su omnisciencia. Y ciertamente Él es Dios y Él es inmutable, es decir, no cambia. Sino Jesús está diciendo aquí: ni aún el Hijo del Hombre, sino el Padre, porque Él voluntariamente, en sujeción a la autoridad del Padre, restringió su conocimiento de este evento, reconociendo que solamente el Padre tiene la autoridad para determinar el día y la hora de su regreso. Ahora, Jesús nos dijo que su segunda venida sería precedida por diferentes señales, que son las que hemos estado viendo. La aparición de falsos cristos, guerras, hambres, terremotos, persecución, la predicación universal del Evangelio. Pero fíjate cómo el apóstol Pablo lo ilustra muy bien ahí en 1 Tesalonicenses 5, versículo 2. Pues ustedes mismos saben perfectamente que el día del Señor vendrá, ¿cómo? Así como un ladrón en la noche. ¿Cuántos se dan cuenta de un ladrón en la noche cuando está por entrar a tu casa? Nadie. Pero hay un imperativo que hemos estado viendo desde el inicio de este pasaje. El imperativo de nuestro Señor Jesús en los siguientes versículos nos demanda una acción. Fíjate, versículos 33 al 37. Estén alertas. ¿Cuál es el segundo imperativo? Velen, porque no saben cuándo es el tiempo señalado. Es como un hombre que se fue de viaje y al salir de su casa dejó a sus siervos encargados, asignándole cada uno su tarea, y ordenó al portero que estuviera alerta. Por tanto, ¿qué dice? Velen, porque no saben cuándo viene el Señor de la casa, si al atardecer o a la medianoche o al canto del gallo o al amanecer, no sea que venga de repente y los halle dormidos. Y lo que les digo a ustedes, es decir, a los discípulos, les digo a todos, a mí me lo está diciendo. ¿Y qué es lo que me está diciendo? ¿Qué dice? Velen, velen. El hecho de que no sepamos todos los detalles del regreso de Jesús nos lleva a poner atención y a poner acción en la exhortación de los versículos del 33 al 37. Debemos estar alertas y velando, alertas y velando, alertas y velando, alertas y velando. El apóstol Pablo en Romanos 13, versículos 11, 14 nos exhorta de esta manera: hagan todo esto conociendo el tiempo,
que ya es hora de despertarse del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche está avanzada y el día está cerca. Por tanto, ¿cómo velamos? Desechando las obras de las tinieblas, vistiéndonos con las armas de la luz, andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y en envidias. Antes bien, vístanse del Señor Jesucristo y no piensen en proveer para las lujurias de la carne, perdón. Hay algo concreto que debemos hacer, hermanos. Después de la resurrección, cuando los discípulos volvieron a preguntar a Jesús, que vieron nuevamente a Jesús y se reunieron por él y estuvieron con él, ellos le volvieron a preguntar a Jesús sobre el momento de su segunda venida y él les volvió a contestar en los mismos términos. Les dijo ahí en Hechos 1:7: no les toca a ustedes saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero hay algo que ustedes deben de hacer hasta el día que yo regrese. Fíjate lo que dice el siguiente versículo. Hechos 1:8: pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán, ¿qué dice? Testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Jesús los dijo al enseñar sobre su venida. Ustedes no saben, ni les toca quizá a ustedes saber el mero día y la mera hora, pero deben de estar atentos, velando, proclamando a Jesús como Señor, siendo testigos, viviendo para Él. Y Jesús, al enseñar sobre su venida futura, vemos que utiliza esta ilustración tan importante de estar preparados y ocupados en el servicio mientras esperamos su regreso. En esta parábola, un propietario se prepara para un viaje lejano y antes de partir deja a sus siervos confiándoles todas las responsabilidades específicas, asignándoles a cada uno una tarea según su capacidad, y de manera especial encarga al portero que vigile y que esté atento en su puesto. Y esta historia, hermano, nos enseña que al igual que los siervos fieles debemos de estar ocupados en el servicio del Señor, en lo que el Señor nos ha mandado. Nos dice, ¿saben qué? Ustedes no se les ha dado a conocer esto, no se les ha dado a conocer el tiempo ni los sazones, pero lo que sí deben de saber es que vendrá el Espíritu de Dios sobre ustedes y me serán testigos. El Espíritu, hermano, ha sido dado a cada uno de aquellos que han creído en Cristo Jesús como Salvador. Y como lo veíamos al principio de nuestro pasaje, ustedes deben de estar alertas porque al ser testigos serán entregados a tribunales, serán azotados en las sinagogas y comparecerán delante de los gobernantes y reyes por mi causa para testimonio de ellos. Pero, dice el versículo 10, primero el Evangelio debe de ser predicado a todas las naciones. No se trata solo de ocuparnos en actividades religiosas, hermanos, y de vivir domingos. No, hermanos, se trata de vivir cada día con una conciencia de que Cristo regresará. Se trata, hermanos, de, como veíamos hace unos momentos, de que Cristo Jesús sea el punto focal a donde debemos de dirigir nuestra mirada, estar conscientes, motivados a vivir de una manera digna para Él, de invertir nuestros talentos, invertir nuestro tiempo, nuestros recursos a los demás y en la extensión de su reino. Por tanto, hermanos, nuestra vida debe ser un testimonio vivo de aquello que decimos que creemos, con la esperanza de que Jesús regresará, con la certeza de que Jesús regresará. Debemos de vivir cada día en anticipación de su venida, sabiendo que Él vendrá en cualquier momento y nos encontrará ocupados
o durmiendo. 1 Tesalonicenses 1, versículos 9 y 10 dice: todos ellos cuentan de lo bien que ustedes nos recibieron y cómo se convirtieron a Dios. Dejaron los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero y esperan del cielo a su Hijo Jesús, quien resucitó y nos libra del castigo venidero. Hermano, ¿por qué debemos de creer todo esto, todas estas señales? ¿Por qué debemos de creer todo esto si tantos lo han dicho y todavía no ha pasado? ¿Por qué si fulanito pastor dijo que el mundo se acabaría en tal día y no sucedió, debemos de creer en eso? ¿Por qué si han habido estas destrucciones del templo, no ha llegado Jesús, no ha venido Jesús por segunda vez? ¿Por qué debemos de creer esto, hermano? Hermano, el día de hoy a nivel global se celebra la resurrección de Jesús. Pero hermanos, es justamente la resurrección de Jesús, es un anticipo y una garantía de su segunda venida. Jesús resucitó entre los muertos después de su resurrección, de su crucifixión, perdón. Lo que demostró su poder sobre la muerte y confirmó su identidad como el Hijo de Dios. La resurrección de Jesús, hermanos, también señala su segunda venida, cuando vendrá como rey para establecer su reino de manera completa y final. Jesús también dijo en Juan capítulo 2, versículos 19: destruyan el templo, respondió Jesús, y lo levantaré de nuevo en 3 días. Y así lo hizo, hermanos. Jesús fue llevado a la tumba y al tercer día venció la muerte y resucitó. Por lo tanto, lo que Él prometió, lo cumplió. Por tanto, la certeza de que cumplirá su promesa de que regresará como rey, haciendo completa la redención de aquellos que hemos creído en Él y estableciendo su reino de paz y su justicia, podemos tener la certeza, la seguridad de que su resurrección es la confirmación de su identidad y por lo tanto una garantía de que su segunda venida es inminente. Que nadie nos engañe. Perseveren hasta el fin. Estén alertas. Prediquen el Evangelio. Hermanos, debemos estar atentos y vigilar. Así como el propietario de la parábola que Jesús estaba hablando encargó a sus siervos para que estuvieran alertas, hermanos, tú y yo debemos de vigilar nuestra vida espiritual y asegurarnos de que estamos viviendo de acuerdo con la voluntad de Dios. Y esto implica examinar nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras motivaciones a la luz de la palabra de Dios. Vivan con esperanza. A pesar de los desafíos y las tribulaciones que enfrentamos en este mundo, hermanos, como creyentes tenemos la esperanza de la vida eterna en Cristo Jesús. Esta esperanza nos debe dar fortaleza y consuelo en medio de las dificultades y nos debe de motivar a vivir, hermanos, de una manera santa y obediente para Dios. Por lo tanto, hermanos, a la luz de este pasaje podemos decir que debemos estar alertas y vigilantes ante la esperanza cierta del regreso del Rey.